Cartas a un gnomo. Desde que mis papás se separaron, en casa somos 3. Al principio nos quedaba grande, pero desde que mi hermano dejó de ser un bebé la llenó de gritos y pelotazos. Yo tengo 7 años y ya sé comportarme como la gente. Fue una verdadera sorpresa volver a ser 4. Todo empezó una noche. Mamá nos trajo un chocolate a cada uno para el postre. Yo me lo comí enseguida, pero mi hermano esperó a que se me terminara. Entonces empezó a saborear el suyo muy despacio. Traté de ignorarlo, pero al ratito caí en su trampa y le dije: ¿me das un pedacito? No, ya te comiste el tuyo. No le bastó con hacerme sufrir de noche, sino que decidió dejar el último pedazo para el día siguiente. Mejor, pensé, quizás medio dormido pueda convencerlo de que el que come y no con vida tiene un sapo en la barriga. Por la mañana el chocolate ya no estaba. Nos miramos con desconfianza durante el desayuno. Mamá, muy seria, me preguntó: Clarisa, ¿fuiste tú? Aunque le juré que no había sido, no me creyó. Al otro día la azucarera amaneció volcada sobre la mesa de la cocina y la noche siguiente desapareció sin rastro un bombón de fruta que me guardé para el desayuno. Mami, convencida de que ninguno de sus pequeños era capaz de hacer algo así sin confesarlo, comenzó a investigar. Un viernes por la noche, mamá dejó, como señuelo, un pedacito de chocolate blanco sobre la mesa y después nos escondimos para esperar al ladrón. Después de un buen rato, mi mamá estaba adormecida y el chocolate seguía sobre la mesa. No hay ladrones, dijo, y entre rezongos nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente el pedacito de chocolate había desaparecido y mamá no sabía qué pensar. Entonces recordé algo que vi en una película. Había que poner talco o harina para que el ladrón, sin darse cuenta, dejara sus huellas. Mamá se opuso al principio, pero le prometí limpiar todo por la mañana y se dejó convencer. A la mañana siguiente, sobre la mesa había marcadas unas huellas muy pequeñas, después bajaban al almohadón de la silla y de ahí directamente al suelo. Mamá se fue corriendo a la ferretería a comprar una trampa para ratones. Ma, no es un ra. Alcancé a decir, pero iba tan nerviosa que ni me escuchó. Yo había visto unas huellas como esas. Fui a la biblioteca en busca de un libro que nos había traído la abuela, hablaba de gnomos, explicaba cómo eran, cómo vivían y... En cuanto encontré la página con las huellas de los gnomos, corrí a compararlas con los pasitos marcados en la harina, pero mi hermano las había borrado todas. Convencí a mi mamá de poner otra vez harina sobre la mesa y al día siguiente fui la primera en levantarme y con el libro en la mano comparé las huellas. Eran idénticas. ¿Cómo darle la noticia a mamá? Fui a la cocina y la encontré revisando las trampas para ratones. Ma, ¿tú crees en los gnomos? Sí, ya te dije que creo en los gnomos. Mami, escúchame bien, le dije, no es un ratón, es un gnomo. No puede ser, Clarisa, por favor. Claro que puede ser, le dije. ¿Acaso no crees en los gnomos? Sí, me dijo dudando. Apenas me escuchó, mi hermano se puso a buscarlo por todos los rincones y empezamos a pelear. Le expliqué a gritos que de esa manera íbamos a espantarlo. Mamá, tratando de calmarnos, tuvo una buena idea. ¿Qué les parece si tratamos de acercarnos al gnomo sin perseguirlo? Dijo y parecía convencida de su existencia. Podemos demostrarle que somos amigos y no queremos hacerle mal. Así fue como esa noche dejamos sobre la mesa un plato de café con los merenguitos más pequeños que encontré en el almacén, una tapita con agua, y a mí se me ocurrió dejarle una mini carta que decía en letras chiquitísimas: Bienvenido a nuestra casa. Clarisa. Por la mañana fui a ver qué había pasado en el plato donde había puesto 6 merengues, ahora quedaban 4. Además la tapita tenía menos agua que la noche anterior. Mamá se fue a la cocina refunfuñando y asegurando que el gnomo, al menos ese gnomo, no existía. Mi hermano se fue a jugar al cuarto. Yo me quedé investigando los hechos y como nadie quiso ayudarme decidí que el gnomo era mío. Busqué la lupa en el fondo de un cajón y me pareció ver las huellas del gnomo sobre la madera lustrada. Cuando investigué el papel de la carta de bienvenida, vi unas rayitas en las que me pareció leer gracias.
Sí, decía gracias y él lo había escrito. A partir de ese día me puse a escribirle cartas al gnomo. Muy de vez en cuando, se animaba a escribir, como cuando le puse: ¿te gustan las personas? Y respondió con unas letras pequeñitas y difíciles de leer. No mucho, pero tú sí. Desde que yo le dejaba comida nada desaparecía en casa. Mi mamá y mi hermano no querían creerme, en casa éramos 4. Mamá, mi hermano, el gnomo y yo. Una tarde, mientras paseaba con papá, se me ocurrió contarle sobre el gnomo. Escuchó atentamente pero sé que no me creyó. Además, cuando volvimos estaba muy serio y quiso hablar a solas con mamá. Me di cuenta de que no se puede hablar con todos sobre el gnomo. Ver para creer, me dijo papá con un abrazo de despedida y me dejó un poco triste. Pero volvamos al gnomo. Él seguía comiendo lo que yo le dejaba y leyendo mis cartas tamaño gnomo. Ya sabía todo sobre mi familia pero yo nada de la suya. Entonces le escribí: quiero conocerte, ¿te animas a verme o prefieres escribir? Le dejé papel y lápiz por si se animaba. Finalmente un día encontré unas rayitas muy difíciles de leer. Con la lupa y con paciencia fui descubriendo el mensaje. Decía: no puedo escribir así. Necesito pluma y tinta. Entonces le pedí a mamá que visitáramos a mi abuela. Tú sabes, le dije, cuánto me gustan sus canarios. Al día siguiente mi abuelo se dio cuenta de que estaba muy ocupada tratando de meter la mano en la jaula de los canarios. ¿Qué haces, Clarisa?, me preguntó. Necesito una pluma, abuelo, ¿tú necesitas ver para creer? No, dijo y se ganó mi confianza. Te voy a decir un secreto, le dije al oído. En casa tengo un gnomo y necesita una pluma de pajarito para escribir. Por suerte la canaria de mi abuela tuvo crías, y con la ayuda del abuelo conseguí una plumita que, de tan pequeña, parecía invisible. Por la noche, antes de acostarme a dormir, dejé la pluma a la mano para que el gnomo pudiera tomarla. En la mañana encontré una carta larguísima en la que me decía que antes él no vivía en la ciudad, que a su familia la ciudad le daba alergia y había llegado a mi casa en las vacaciones pasadas. Sucedió que el último día de vacaciones salimos a dar un paseo al bosque. Cargamos nuestras mochilas de caramelos, fruta y galletas y fuimos hasta un arroyito de agua transparente. Dejamos nuestras mochilas debajo de un sauce y nos sacamos los zapatos para mojarnos los pies. El gnomo olió los caramelos y, encantado por el aroma que salía de mi mochila, se acercó más y más, y se metió en un bolsillo, con tan buena suerte que encontró enseguida los caramelos. Pero con tan mala suerte que justo en ese momento mamá decidió que debíamos irnos. Le di un tremendo susto cuando agarré mi mochila y me la puse en la espalda. En la carta me cuenta que se asomó por el bolsillo, vio que estaba lejísimos del suelo, le dio un mareo y se desmayó. Cuando abrió los ojos un terremoto sacudía el bolsillo. 5 dedos enormes los revolcaron de un lado al otro y se llevaron sus adorados caramelos. Era mi mano, pues a mitad del viaje me dieron ganas de comer mis golosinas. Después se quedó asustado y triste. En el final de la carta escribió: ahora busqué en tu casa un lugar para vivir pero no me animo a decirte cuál es. En la carta siguiente me contó su vida. Al final de la carta me pedía algo que yo no esperaba. Me gustaría que me ayudaras a volver a casa. Me entristecía perderlo tan pronto, pero pensando en su alergia y en su trabajo, empecé a imaginar algunos planes para regresarlo al bosque. No era sencillo. Para ir de vacaciones faltaba casi un año y además nada me aseguraba que regresaríamos al mismo lugar. Quizás podía mandarlo por correo, pero no me parecía muy seguro meterlo en una caja cerrada. ¿Cómo iba a respirar? Por las dudas, en mi carta de esa noche le puse: ¿respiras? Claro que sí. Me contestó, desarmando mi plan. Después recurrí al abuelo, ya que era el único que creía en el gnomo. Me escuchó con una sonrisa y me dijo: me encantaría llevarte, pero no tengo tiempo ni dinero. Quizás el año que viene. Sin esperanzas, le escribí al gnomo diciéndole que me encantaba su trabajo, pero que no había manera de llevarlo al bosque antes de las próximas vacaciones. También le conté que al menos había conseguido que mamá me prometiera volver al mismo lugar.
Su siguiente carta me tranquilizó. Me explicaba que 9 meses en la vida de un gnomo es muy poco, ya que ellos viven más de 400 años, que le venían bien unas vacaciones y que solo necesitaba un lugar con árboles para pasar ese tiempo. No tuve mucho para elegir. El único lugar donde podía dejarlo con confianza era la casa de mi abuela. Allí había árboles, plantas, flores y todas esas cosas que les gustan a los gnomos. Le propuse que se metiera en el bolsillo de mi mochila mientras yo dormía, le prometí no abrirla ni espiar. Está bien, me contestó en una carta pequeñita. Esa noche, en mitad del sueño me despertaron unas ideas horribles. En la casa de mi abuela habría muchos peligros para un gnomo. 2 perros, un gato, mi abuela con su escoba barredora, mi abuelo con la máquina de cortar pasto y el rastrillo. No pude dormir más. Le escribí al gnomo una larga carta avisándole sobre todos estos peligros. A la mañana siguiente, levanté con cuidado mi mochila y me la puse sobre la espalda. En el bolsillo le había puesto caramelos. Cuando llegamos a la casa de la abuela, tuve que esperar a que mi hermano estuviera entretenido para salir al jardín. Me escondí con la mochila detrás de un árbol y hablé en voz alta. Ahora voy a dejar la mochila por un rato y una carta para ti. Cuando me vaya puedes salir. Suerte. Caminé hasta la casa, me encerré en el baño y lloré un montón. Al día siguiente no tuve más remedio que ir a la escuela. El martes, por suerte, vino mi abuela de visita y me contó que en su casa estaban pasando cosas muy raras. El perro se pasaba todo el día ladrando a un árbol del jardín, que aunque siempre había estado allí, parecía que él apenas ahora lo descubría. Estaba como hipnotizado, ladrando y ladrando sin parar. Además a la abuela se le habían desaparecido caramelos y chocolates de la cocina. Ella sospechaba del abuelo que era casi tan goloso como mi gnomo. Días después volví al mismo árbol donde lo había dejado y le colgué una carta de una ramita. Pasó un mes y no contestó. Una tarde me encontraba sentada en el jardín de la casa de mis abuelos cuando un pajarito revoloteó a mi alrededor. Jamás se me había acercado tanto uno, ni siquiera cuando les doy migajas de pan. El pajarito iba y venía y en uno de sus vuelos dejó caer en mis manos una hoja de árbol, bastante grande y planchadita, que llevaba en su pico. La miré con atención y reconocí las letras de mi gnomo marcadas minuciosamente. Otra vez necesité la lupa. Decía: querida amiga, todas las cartas que te escribí las dejé debajo de nuestro árbol, pero esa bestia negra y blanca que ladra por todos lados las pisoteó al minuto. Estoy bien. Ya puedo reconocer el ruido de la máquina de cortar el pasto y subirme a las plantas. Aprovecho la hora de la siesta para entrar en la casa a buscar dulces y, como verás, también me hice amigo de los pájaros. Con los perros y el gato me cuesta más, se ve que nunca habían visto a un gnomo y solo mi olor los pone nerviosos. ¿Cuánto falta para el verano? Esta última pregunta me rompió el corazón. Pasaron 2 semanas sin carta y en la siguiente parecía más entusiasmado. Me hablaba de sus amigos nuevos y de una pequeña biblioteca que estaba organizando con los libros que él mismo confeccionaba. Por supuesto que en casa de la abuela no consiguió una ardilla secretaria, pero varias mariposas lo ayudaban en su tarea. Sus cartas fueron cada vez más alegres hasta que ya no nombró más el bosque. Se encariñó con mis abuelos que dejaban caramelos por todos lados y la azucarera siempre destapada. Cuando el verano se fue acercando, mamá me preguntó: ¿todavía quieres ir al mismo lugar de vacaciones? Sí, tartamudeé y sonó como un no sé. ¿Segura? Déjame pensarlo, le dije. Necesitaba consultarlo con el gnomo. No quería que se fuera, me gustaba visitarlo, leer sus cartas e imaginarme su vida. Cuando le escribí para preguntarle, me contestó con un montón de explicaciones que podían resumirse en una sola afirmación. Sí, quiero volver al bosque. Tenía razón. Me contaba que en casa de la abuela estaba bien, pero que no tenía con quién conversar. Había reemplazado su trabajo y lo rodeaban muchos animales, pero sin gnomos no podía conversar de cosas de gnomos y tampoco soñar con casarse con una gnoma y tener una familia de gnómitos. Los días pasaron muy rápido.
y finalmente estuvo todo listo para las vacaciones. Cuando llegamos a la terminal de autobuses, mamá separó el equipaje. Para mi espanto, el bolso donde había puesto al gnomo era uno de esos. «Quiero este bolso conmigo», le dije, abrazándolo como si fuera una enorme muñeca. «Pero, Clarisa, ¿qué tienes en ese bolso?» «Al gnomo», le dije en voz baja. «Clarisa, otra vez con eso». «Es verdad, mami, te lo juro, por favor». «Está bien», dijo mamá, «pero que no te escuche más hablar de ese gnomo», y se quedó con cara preocupada. Cuando llegamos al hotel, como ya era un año más grande, mamá me dejó ir sola hasta el bosquecito, junto al arroyo. Caminé cargando el bolso como si llevara el más valioso de mis tesoros, mi corazón latía tan fuerte que me asustaba. ¿Cómo separarme de mi gnomo? Si no lo veía ahora nunca más iba a verlo. Lo veo, no lo veo, lo veo, no lo veo. Pensaba sin parar. Cuando llegamos al mismo sauce apoyé el bolso en el suelo y le dije: «Voy a jugar a las escondidas contigo». Me tapé los ojos y conté hasta 10. Cuando terminé de contar, el bolsillo del bolso estaba vacío y abierto. En la tierra dejó la hoja del árbol. Con mucha emoción descubrí allí sus letritas: «Gracias por todo».